Mi nombre es María del Sagrario Delgado Ibarra, soy trabajadora social del programa Médico en tu Casa, correspondo a la jurisdicción de Iztapalapa. Trabajo social es una labor muy noble, en donde nos preocupamos y ocupamos por las necesidades de los pacientes en atención para un mejor entorno social. Mi nombre es Flores Morales Guadalupe Jacqueline, soy médico pasante en servicio social de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, adscrita a la jurisdicción de Iztapalapa. Y como médico pasante es ayudar al médico titular a ver a los pacientes, darles valoración, darles consulta médica, valorarlos, tomarles signos vitales, hacerles procedimientos, si requieren alguna sonda Foley, alguna venoclisis, algunas curaciones, pues realizarle todo un programa multidisciplinario. Lo mejor es el estar en contacto con los pacientes, el conocerlos, el escucharlos, y las experiencias que comparten con nosotros, sus vivencias. Es muy noble ya que es un servicio totalmente gratuito, con lo que es el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, otorgando el seguro popular, les ayuda en este caso a todos los pacientes a que no tengan ningún costo los servicios. Mis expectativas han cambiado para mejorar el programa. Yo creo que la manera más oportuna o mejor de ayudar a un paciente es el conocimiento, y creo que eso me ha alentado a seguir o continuar estudiando. Cuando entré al programa Médico en tu Casa, pues no sabía en realidad lo que era. Llegué, sí fue un poquito difícil porque se trabaja en campo, salimos a los domicilios. Algunas veces no sabemos dónde, nos dan la dirección, no sabemos cómo llegar, tenemos que estar buscando. He aprendido a ubicar muchísimo las casas, los domicilios, y pues también, quizá no es tanto el peligro, pero sí es ir y enfrentarnos pues a la calle principalmente. Moisés es un paciente de 85 años, diabético, hipertenso, actualmente está controlado. En las primeras ocasiones que lo vimos, finalmente estaba descontrolado metabólica y hemodinámicamente. Finalmente, actualmente está bien. El problema de Moisés es su circulación. Yo creo que lo vamos a enviar a cirugía vascular para que lo valoren. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Bueno, chicas, hoy vamos a ver al señor Moisés. Él es un paciente con diabetes mellitus. Primero le vamos a tomar los signos, posteriormente pues lo vamos a revisar y al final le hacemos la intervención vía oral. ¿Ok? ¿Listas? Sí. Vamos ahorita a revisarlo. Primero le vamos a tomar sus signos vitales, ¿ok? Y posteriormente yo lo voy a revisar. ¿Sí se está tomando su medicamento para la presión?
La tiene 160/70. 160/70. Sí está elevada, señor Moisés. Moisés, ¿ahorita te la tomaste? ¿Ya te la tomaste, la pastilla? No, no me la he tomado todavía. Ah, todavía no. Porque no he almorzado. Ah, ok, entonces después de Ya almorzar... de almorzar me tomo Ah, las- perfecto. La carrera de medicina es una carrera donde principalmente se debe ser más humanístico y sobre todo en este programa se ve más la humanidad, se ve, se ve la gratitud y sobre todo que es por un bien común, el bienestar de los pacientes. ¿Cómo sigue la rodilla? ¿Duele? Ya le voy a quitar el termómetro para que Sí. se pueda mover. Sí me duele. Sí. ¿Eso molesta? Truena los huesos Dóblala. cuando hago así. Eso. Truena los huesos. Ahora, ponla flojita, ponla flojita. Eso molesta. Sí. Eso molesta. Sí. Tengo malos huesos en la rodilla. Porque allá en Veracruz me lo checaron. Mucha agua, ¿ya viste? Estás muy hinchado. No siempre se me hincha y baja, se hincha, se baja. Hasta que... Te voy a dar un medicamento para que ya se te baje esto Ajá. hinchado. Pero tú me tienes que ayudar subiendo tu pierna Sí. en las noches. Ajá, subiéndola un poquito hasta donde tú puedas. Ujú. ¿Vale? El servicio es totalmente gratuito. No se le niega incluso a pacientes que cuentan con alguna otra derechohabiencia como ISSSTE, IMSS, SEDENA. Los horarios que manejamos son de 8 de la mañana a 16 horas. Listo, pues ya lo dejamos. Te dejo descansar. Te voy a dejar una nueva solicitud de laboratorios. Ahí se la deja a mi hija. Ah, se la dejo a tu hija, a Jamie. Ella tiene todo. Perfecto, entonces te voy a dejar una nueva solicitud. Ajá. Y pues tus medicamentos. ¿Vale? Y nos veremos pronto. Sí, Nos llevamos sus estudios para anexarlos a su expediente. sí. ¿Vale? Ah, Cuídate, Moisés. que les vaya bien. Hasta luego, señor Moisés. Cuídese mucho. Bye. El caso del señor Moisés es un paciente ya discapacitado, adulto mayor, que es desdentado total. Tiene sus prótesis removibles superior e inferior totales. En la cavidad bucal no hay ningún problema, todo está muy bien, solamente le di las recomendaciones preventivas de cómo cuidar sus prótesis. Buenos días, señor Moisés, ¿cómo está? Bien. Bien. Mi nombre es Perla, yo soy la odontóloga del programa Médico en tu Casa. Sí, La doctora me mandó a revisarlo para revisar cavidad bucal. Ujú. Sí. Entonces ahorita lo voy a revisar. ¿Alguna molestia que haya tenido No, nada más de la rodilla y del dedo este que tengo hinchado. en su boca, Me dolor hincha. No, nada. de algún diente, lengua? No, ¿Qué tengo usted- placas. ¿Tiene plaquitas? Ah, bueno. ¿Algún aumento de volumen o cambio de coloración en su mucosa? Nada. Nada. Yo estoy en 8 centros de salud diferentes. Llego al centro de salud en el cual está mi cronograma, visito al médico, el médico me dice todos los pacientes que vamos a visitar ese día, me dice sus diagnósticos y lo que necesitan dentalmente. Nos vamos en la camioneta, llegamos al domicilio, primero pasa el médico y posteriormente los demás servicios como odontología. Ahí los valoramos, si necesitan algún tratamiento especial se reprograma para otra visita donde ya llevaría todo mi equipo para realizar el tratamiento. ¿Alguna molestia? ¿No? Le voy a jalar sus labios. ¿Siente que se le mueven sus prótesis? Sí, Sí se le eso se mueve. mueve. ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? Uf, ¿Las dos? eh, Bueno, ahorita revisamos las prótesis. Pero le comento que las prótesis duran, su tiempo de vida es aproximadamente de 10 años. En 10 años ya se tiene que cambiar porque el hueso se va reabsorbiendo y pues ya le van a quedar mal sus prótesis, por eso se le mueve. El señor Moisés es un paciente con diabetes mellitus, tiene una amputación, sí se apega a tratamiento médico y cohabita con su hija.
que es la que le atiende en sus alimentos, en sus medicamentos. Buenos días, señor Moisés. Soy trabajadora social del programa Sí. Médico en tu Casa. Gracias. Le voy a hacer unas preguntas. Sí, ¿Cuántos hijos tiene? pues son 6. Sí, digo 5. Eran 7, pero murieron 2. 2 gemelitos. Sí. 2 gemelitos. Y son 5 que tengo. ¿Y cuántas personas viven con usted? Aquí nada más vivo con mi hija, nada más. ¿Y es la persona que se encarga de sus Es la cuidados? que paga aquí la renta ella y me ayuda. Sí. ¿Y económicamente cómo se apoya usted? Pues la ayuda que me da el gobierno. Si conocen algún vecino, alguna persona que tenga estas características, Médico en tu Casa les ofrece odontología, psicología, trabajo social y el médico que es quien los atiende. Bueno, mire, Sí. le voy a hacer entrega también de un folleto, que es donde venimos nosotros, del programa Médico en tu Casa, Sí. y le entrego en caso de que conozcan alguna persona que no cuente con seguro popular, ahí aparecen los requisitos también. Ujú, Y por último, la clínica de odontogeriatría que le comentaba a mi compañera. ujú. ¿Sí? Aquí también les hacen descuentos para que con la tarjeta que usted tiene del adulto mayor, usted pueda obtener su prótesis Ajá. dental. Ah, Bueno, Bueno, estamos eso- para servirle. Pues no nos cobra nada. Ahorita lo mandaron al DIF para ver si le dan la pierna que quiere él. Lo van a mandar a la operación de su ojo de las cataratas. Y sí, lo han apoyado mucho. no, pues sí, es buen servicio, que se apunten para que los ayuden también, ¿no? Como me están ayudando a mí. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el Médico en tu Casa es gratuito.